Muy buenas tardes. Reciban un afectuoso saludo de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, coordinadora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y de los demás magistrados. Con un profundo deseo que se encuentren bien junto a sus familias en esta coyuntura que atravesamos, a la cual debemos hacer frente con decisiones innovadoras que permitan la continuidad de la prestación del servicio. Sean todos bienvenidos a este primer conversatorio online sobre la implementación de la virtualidad en la práctica judicial, de realización de audiencias virtuales, dirección del despacho y gestión del expediente, teniendo como referencia la experiencia de los juzgados penales municipales con función de control de garantías, juzgados penales con funciones de conocimiento y juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, pues la construcción colectiva del conocimiento parte de la base de compartir casos significativos que resulten útiles para los diferentes distritos judiciales de nuestro país. Las decisiones de acción del COVID-19 nos han formulado nuevos desafíos, no solo de nuestra manera de vivir y de ser, sino de trabajar en forma armónica como integrantes de un mismo colectivo, nuestra rama judicial del poder público. Por ello, el fortalecimiento de las competencias cognitivas y humanas de nuestros servidores judiciales siempre es y será una prioridad para el Consejo Superior de la Judicatura a través de su Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Es así que aprobó 8 diplomados 100% virtuales para la práctica judicial que se ejecutarán desde el mes de abril de 2020 para una población de 2.572 servidores judiciales. De igual manera, en la actual vigencia, el Consejo Superior de la Judicatura apropió recursos en el plan de inversiones de la Escuela Judicial con la finalidad de adquirir una plataforma tecnológica robusta para la gestión del aprendizaje virtual que nos permita en forma continua ofrecer actividades académicas en línea a nuestros servidores judiciales y realizar seguimiento a su proceso formativo. Es importante mencionar que nuestros servidores judiciales disponen de 188 materiales académicos para consulta permanente en la biblioteca virtual de la Escuela Judicial para fortalecer su proceso de autoformación, además de un módulo virtual de inducción a la especialidad de restitución de tierras para complementar su ejercicio profesional. En ese sentido, con los servidores de la Escuela Judicial estamos trabajando incansablemente, con entusiasmo, para implementar las herramientas tecnológicas en la formación judicial, y es por ello que hoy damos inicio a este conversatorio online con el apoyo invaluable de nuestros formadores. De manera activa y decidida nos apoyaron en esta iniciativa con las herramientas que dispone la rama judicial mientras trabajamos en la virtualización de contenidos y mediaciones pedagógicas del Plan de Formación 2020. Esta es una oportunidad para motivar a todos los servidores judiciales a introducirse en la virtualidad y a aprovechar las ventajas de los entornos digitales al servicio de la formación judicial para fortalecer sus competencias y habilidades con el fin de mejorar continuamente la práctica judicial y garantizar de esa manera la tutela judicial efectiva de los derechos a nuestros ciudadanos. Agradezco de manera especial a los formadores que nos acompañan hoy, al ingeniero Felipe López Cañón de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, al doctor Rafael Hernando Navarro Carrasco, Defensor Regional de Bogotá, a la doctora Catalina Ríos Peñuela, juez 26 municipal con función de control de garantías de Bogotá, al ingeniero David Alexander Morales Rodríguez del Centro de Servicio de Palo Quemado, a la doctora Miriam Rojas Parra, asesora de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, por supuesto que al doctor Eduardo Velázquez Rodríguez, coordinador de los juzgados penales del circuito con función de conocimiento, al doctor Rommel David Arévalo González, juez 25 penal del circuito de Bogotá con funciones de conocimiento, y al doctor José Anderson Beltrán, coordinador de capacitación en el área penal de la Escuela Judicial, a quien le cedo la palabra y va a actuar en este conversatorio como moderador de la actividad académica. Muchas gracias, bienvenidos todos. Magistrados y magistradas del Consejo Superior de la Judicatura, doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, formadores conferencistas, equipo de trabajo de la Escuela Judicial, servidores judiciales y demás discentes que nos acompañan en esta transmisión, muy buenas tardes.
Previo a la presentación del conversatorio, es necesario realizar una contextualización desde el punto de vista jurídico y técnico. Desde el punto de vista jurídico, conviene referir que el Gobierno Nacional, derivado de la propagación de la pandemia COVID-19, aplicando las recomendaciones de la OMS a través del Ministerio de Salud y de Protección Social, mediante la resolución número 385 de 2020, efectuó la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. En ese mismo sentido, mediante el decreto 417 del pasado 17 de marzo, declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Visto lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante la circular número 6 del 12 de marzo de 2020 y los acuerdos 11.517, 11.518 y 11.521 del mismo mes, adoptó medidas transitorias para garantizar la salud de los usuarios y de los servidores judiciales, salvaguardando la prestación efectiva, eficaz y continua del servicio de administración de justicia. Adicionalmente, mediante el decreto 491 del 28 de marzo, es el pasado sábado, el Gobierno Nacional incorporó medidas urgentes para garantizar la prestación de servicios públicos. Algunas de las disposiciones normativas merecen especial reflexión en este escenario académico. Primero, decir que conforme al artículo primero del decreto, esta norma resulta aplicable para todas las ramas del sector público, de tal manera que resulta aplicable para la rama judicial en todos los niveles. Segundo, conforme al artículo 11, y en lo relacionado con el reconocimiento de firma mecánica por parte de autoridades judiciales, vale la pena mencionar que el decreto estableció que durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio, las autoridades, incluidas las judiciales, cuando no cuenten con firma digital, podrán suscribir sus decisiones mediante firma mecánica escaneada, la cual tendrá plena validez. Por otro lado, el artículo 12, en lo que tiene que ver con las sesiones de organismos colegiados por medios virtuales, autoriza para que todos los órganos colegiados de las diferentes ramas del sector público puedan adelantar reuniones no presenciales para decidir en colegiatura, siempre que se garantice que deliberan de manera sucesiva y simultánea. Para el caso, conviene, por ejemplo, pensar en las sesiones que adelantan las salas de los tribunales superiores de distrito judicial, los consejos seccionales de la judicatura, las salas jurisdiccionales disciplinarias y, en general, las corporaciones judiciales del orden nacional. Adicionalmente, y respecto de la medida que se adoptó para garantizar el trabajo en casa para todos los servidores judiciales, vale la pena referir que el artículo 3º estableció que a partir de esta pandemia deviene la adopción de herramientas para garantizar el trabajo en línea por parte de los servidores públicos, siempre que se cumplan los fines del servicio. Estos y otros asuntos específicos merecen especial reflexión cuando revisemos la normativa. Bien, verificado ese marco jurídico, así como la imposibilidad actual que tienen los usuarios de la Administración de Justicia para trasladarse a la sede de los despachos judiciales, se ha generado la necesidad de adoptar herramientas tecnológicas para garantizar el servicio de la Administración de Justicia. Corolario de lo anterior es que la Escuela Judicial ha realizado esta capacitación que desarrollará principalmente dos ejes temáticos. De un lado, se hablará acerca de la realización de audiencias virtuales y de la consecuente incorporación de herramientas de virtualidad en la práctica judicial. De otro lado, se hablará acerca de las herramientas colaborativas de Office 365 y demás herramientas digitales que garantizan la prestación del servicio de administración de justicia. Esos dos ejes temáticos se abordarán de manera ejemplificativa a partir de tres escenarios. Uno, los juzgados penales municipales con función de control de garantías, tema que desarrollará la doctora Catalina Ríos Peñuela, que como ya lo comentó la doctora Mari Lucero, es la juez 26 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, y estará acompañada por el ingeniero David Alexander Morales Rodríguez, profesional integrante del Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado. Un segundo escenario tendrá que ver con la implementación de la virtualidad en los juzgados penales del circuito con funciones de conocimiento, también de la ciudad de Bogotá, tema que estará a cargo del doctor Carlos Eduardo Velázquez Rodríguez, coordinador de los jueces penales del circuito de Bogotá con funciones de conocimiento, quien también contará con la participación del doctor Rommel David Arévalo González, juez 25 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá.
Un tercer escenario que se analizará será lo relacionado con los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, tema a cargo del doctor Efraín Zuluaga Botero, actual juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad. Adicionalmente, considerando la necesidad de propiciar una visión holística del sistema penal acusatorio, así como el interés de otros actores de la Administración de Justicia por seguir esta transmisión, fue necesario implementar la capacitación también con la participación del doctor Rafael Hernando Navarro Carrasco, defensor regional de Bogotá, y la doctora Miriam Rojas Parra, asesora grado 3 de la sección de Fiscalías de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá. Muy bien, aquí ya en esto hemos abordado el tema del contexto jurídico, sumado a una presentación general del diseño metodológico de la actividad. Agotado ello, se dará lugar a la intervención del ingeniero Felipe Flores Cañón, actuante técnico de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, docente, formador de la Escuela Judicial Rodrigo Laravunilla, especialista en tecnología Microsoft, quien a manera de una exposición introductoria le comentará al auditorio 3 temas específicos. Lo primero que el ingeniero nos expondrá será cuáles son las herramientas colaborativas de Office 365 que resultan más útiles para la gestión judicial. Posteriormente explicará cuáles bondades y desafíos se han identificado respecto de la implementación de herramientas colaborativas de Office 365. Y finalmente contará qué aplicativos virtuales se utilizan actualmente para el desarrollo de las audiencias virtuales. Ingeniero Felipe, agradecemos especialmente su colaboración para la realización de esta actividad, y usted, como los demás formadores, agradecemos la vocación de servicio con la Escuela Judicial. Yo los dejo con el ingeniero Felipe para que aborde esos 3 ejes temáticos específicos. Buenas tardes. Hablando de las herramientas colaborativas que tiene actualmente la rama judicial, voy a hablar de 3 fundamentales, como son los sitios en SharePoint, el cual se almacena toda la trazabilidad de los procesos. Está haciendo en este momento los juzgados de ejecución y medidas. También para el tema de audiencias virtuales, estamos utilizando la herramienta Microsoft Teams en algunas sedes judiciales. Sobre todo tenemos un mayor alcance en los juzgados civiles, laborales y de familia. Actualmente los juzgados de ejecución y penas y algunos de garantías están utilizando esta herramienta. Por ello, pues conlleva una agilidad más en el proceso judicial para mejorar el servicio al ciudadano. ¿Vale? Las herramientas colaborativas hablan, pues, de, como bien su nombre lo indica, es que se hagan equipos de trabajo y todos simultáneamente lleguen a un mismo objetivo. Para esto, pues, Microsoft nos da una suite de Office 365 que tiene 35 módulos, entre las que más se está utilizando actualmente la Dirección Ejecutiva Seccional para los despachos judiciales. Es la herramienta, 3 módulos en especial, 4, perdón, que serían SharePoint, Teams, OneDrive y Yammer. Nos acompañará la doctora Catalina Ríos Peñuela. Ella es juez 26 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá. Es abogada, psicóloga, especialista en derecho público, especialista en pedagogía y también cuenta con experiencia en docencia universitaria. Magíster en derecho público, magíster en neuropsicología, 11 años de experiencia, como ya lo dije, en docencia universitaria y en el sector público, 6 años de trabajo con la rama judicial. Doctora Catalina, buenas tardes. Muy buenas tardes, José Anderson, muy buenas tardes a todos. Agradezco a la Escuela Judicial la invitación que me ha extendido para participar en este foro, igualmente a los magistrados y magistradas del Consejo Superior de la Judicatura. Doctora, muy generosa por aceptar la invitación. 3 preguntas puntuales para compartir con el auditorio. Lo primero es, ¿cómo se pueden aplicar las herramientas colaborativas de Office de manera permanente para lograr, 1, la dirección del despacho y 2, la dirección de los procesos? Doctora.
Bueno, es necesario tener en cuenta para contestar su pregunta que los juzgados penales municipales con función de control de garantías tienen unas características propias diferenciadoras que hace que la aplicación de este tipo de herramientas pues sea igualmente diferente. ¿Cuáles son estas características diferenciadoras de los juzgados de garantías que debemos tener en cuenta? Pues en primer lugar, los juzgados de garantías nos contamos con una carga permanente de asuntos penales. De esta forma, la asignación de las audiencias programadas o inmediata se realiza para cada día por parte del Centro de Servicios Judiciales y pues en virtud de ello no es posible realizar una planeación anticipada de las audiencias o una programación del trabajo como sí sucede en otras áreas o en otros despachos incluso de la naturaleza penal. Bueno, existe en la mayoría de los casos que tenemos bajo conocimiento los jueces de control de garantías premura en los términos, pues muchas de las decisiones deben adoptarse antes de 36 horas desde bien sea la intervención del derecho fundamental o desde la culminación de la actividad y pues esto se da muchas veces mucho antes de la solicitud de la audiencia preliminar y de su asignación, quedando para el juez tan solo unas pocas horas desde este término. Asimismo, esto exige que también la decisión, los soportes y los registros deban generarse de forma inmediata al culminar la diligencia. También los jueces con función de control de garantías debemos cumplir turnos de fin de semana, ello en diferentes sedes judiciales, muchas veces diferente a la sede en la que opera el juzgado normalmente, y deben atenderse también disponibilidades fuera del horario laboral. En esta manera también estamos sujetos de manera semestral o anual, según disponga el Consejo Seccional de la Judicatura, ello por temas de equidad, a cambios tanto de oficinas como de horarios, lo cual implica también que tengamos que cambiar nuestros equipos de cómputo. Teniendo entonces en cuenta estas características diferenciadoras propias de los juzgados de garantías, pues resultan de especial utilidad las herramientas de Microsoft Teams y de Microsoft OneDrive, herramientas que hacen parte en este momento del programa de justicia digital y que se han venido implementando gradualmente en algunos despachos judiciales de garantías. La aplicación de estas herramientas para la dirección del despacho pues requiere inicialmente una serie de acciones y así fue como lo hicimos en el juzgado a mi cargo. Como primer paso, implementar la identidad digital, así cada servidor judicial debe contar con su correo electrónico institucional y también el juzgado como tal debe contar con su correo electrónico. Debió crearse el equipo de Teams del despacho y vincular a este equipo a todos los miembros del juzgado, instalar la aplicación en cada uno de los equipos, realizar la sincronización de las carpetas de OneDrive en cada equipo, tanto la del juzgado como la de cada miembro del despacho. También debió crearse el estante digital de procesos, ello en una matriz de Excel, incluyendo en esta matriz tanto los criterios estadísticos exigidos que tenemos que reportar en la plataforma de ciervo y también algunos descriptores que faciliten la búsqueda. Y finalmente, otra acción que debió adelantarse antes de la implementación para la dirección del despacho de estas herramientas, pues fue el uso de la agenda digital del despacho, ello pues compartiendo el calendario de Outlook, tanto del juzgado como de los miembros, pues entre todos los colaboradores. Estas 6 acciones que acabo de nombrar, pues han generado un gran cambio en el funcionamiento del despacho y es así como han permitido mejorar la comunicación interna. Esta se garantiza de manera permanente, puesto que cada miembro permanece en conexión por el chat de Teams, que pues, recuerden que la aplicación está en cada uno de los equipos y esto también permite realizar reuniones de trabajo instantáneas y de forma remota, pues lo que ha sido de mayor utilidad y máxima aplicación, pues sobre todo ante esta emergencia en la que nos encontramos en este momento y en donde no podemos acudir o reunirnos con los colaboradores de forma presencial. También estas herramientas permiten hacer un seguimiento y generar toda la trazabilidad en la asignación de las tareas, pues todo va quedando registrado en el histórico de la aplicación. También ha permitido organizar y planificar el trabajo de forma más coordinada y colaborativa con un menor uso de recursos, esto por cuanto al gestionar y compartir el calendario del juzgado se realiza el agendamiento de la continuación y la reprogramación de las audiencias que muchas veces tenemos que hacer desde las salas o desde las sedes asignadas, e incluso ello se puede realizar desde los equipos celulares por parte del juez o del secretario, y también
el agendamiento en este calendario compartido de la práctica de pruebas en acciones constitucionales por el sustanciador, que normalmente sí permanece en el despacho, y esto evita que se realicen programaciones simultáneas o que haya cruce de actividades, pues todo se realiza desde el calendario compartido que se genera desde la cuenta del juzgado. También es muy importante que la ponencia digital en Teams ha permitido interactuar por parte de todos los miembros del despacho en la construcción conjunta de documentos, lo que se aplica tanto para la revisión de proyectos que son sustanciados por parte del oficial mayor, y ello con una retroalimentación inmediata para el colaborador, porque la herramienta le permite tener un acceso en tiempo real a las correcciones que se van haciendo al documento, y con ello también podemos reducir el consumo de papel, pues que aún hoy todavía en algunos despachos judiciales se utiliza para la revisión de los proyectos. También ha sido muy importante y muy útil también en esta emergencia, pero de manera permanente en el juzgado, la facilidad en el acceso a los documentos que nos permite OneDrive desde cualquier lugar, porque esto permite, pues, uno, que desde cualquier sala asignada se pueda acceder por el secretario al formato de acta según la audiencia, elaborarla, compartirla, evitando el uso y el transporte de memorias USB, pues que no solo tiene un gran riesgo de pérdida de información, sino también de contaminación de los equipos. También esto ha permitido tener acceso desde cualquier lugar, y esto es muy importante para los jueces de garantías, a la totalidad de los documentos, tanto del juzgado como de cada colaborador, y esto sin importar que tengamos que cambiar de oficina, que tengamos que cumplir un turno un fin de semana en otra sede diferente a la que opera el juzgado, que tengamos que asistir a una disponibilidad nocturna, o incluso hacer audiencias fuera de cualquier sede, audiencias de carácter hospitalario. Y pues en este momento, en esta emergencia sanitaria en la que nos encontramos, esto permitió que pudiéramos acceder a todos los documentos sin necesidad de que tuviéramos que volver a la oficina del juzgado a exponerse nuevamente extrayendo la información o realizando backups frente a los datos, por cuanto se pudo acceder a todos los documentos que normalmente manejábamos de forma remota desde nuestras residencias o desde cualquier equipo. Ahora, frente al uso de estas herramientas en la dirección de los procesos, en las audiencias de control de garantías, el uso que se le había dado hasta el momento, antes de esta emergencia, a las audiencias virtuales había sido principalmente para la conexión con personas privadas de la libertad, sin necesidad de hacer una remisión, o de personas que se encuentran fuera de la sede, como imputados que están en otra ciudad o que se encuentran fuera del país, pero pues no se había implementado para la realización de audiencias que fueran 100% virtuales. Se trataba entonces de audiencias presenciales con alguna parte citada conectada de forma remota de manera virtual. Ahora, con ocasión de la emergencia sanitaria, pues sí se han llevado a cabo audiencias que son 100% virtuales, y pues con ellas se ha garantizado la continuidad en la prestación del servicio, pues aún ante la imposibilidad que tenemos de acudir a las sedes judiciales. Igualmente se ha garantizado la seguridad de los funcionarios, de los empleados, de las partes, de los intervinientes, de procesados y pues de la comunidad en general, acatando las medidas de aislamiento, pero sin cesar en la prestación del servicio de justicia. Frente a ello, y como experiencia, pues la primera audiencia concentrada 100% virtual se llevó a cabo el 19 de marzo de este año a través de la herramienta de Microsoft Teams, y en dicha audiencia se pudo compartir documentos, realizar el traslado de manera adecuada de los elementos que sustentaban las diferentes peticiones. Se pudo en esa audiencia escuchar al procesado, verificar su comprensión de la imputación, su decisión frente a la misma. Se pudo elaborar el acta de la audiencia en tiempo real por parte de la secretaria del despacho, quien también asistió a la diligencia desde su lugar de residencia. Se pudo generar el registro de audio y video de la audiencia y compartirlos con todos los interesados, compartir también el acta y los documentos posteriores con todas las partes y con el Centro de Servicios Judiciales. Y muy importante, realizar un control de la grabación por parte del juzgado en cuanto al inicio, el final de la grabación, las pausas que debieron realizarse o recesos, incluso quién podía descargar o no estos registros de audio y video y quién podía tener acceso al mismo. Debe resaltarse en este aspecto que la herramienta de Teams ofrece esta ventaja, y es que todas estas acciones puedan realizarse con independencia por parte del juzgado sin que se requiera la creación y asistencia permanentes de los ingenieros de sistemas, pues que sabemos que en este momento se encuentran sobrecargados de requerimiento máxime
por cuanto, como lo indiqué, desde el principio, pues nosotros no podemos hacer una planeación con tanta anticipación de la audiencia virtual y pues esto incluso tenemos que hacerlo en horas no hábiles y pues este tipo de herramientas que nos ofrece Microsoft Teams permite que podamos tener pues el control y generar la reunión y invitar a todas las personas de manera independiente por parte del despacho, incluso podamos volver nosotros a acceder a la grabación si ello se requiere para verificar alguna información. Ahora, frente a las acciones constitucionales, estas herramientas también que nos brindan estas aplicaciones de Microsoft permiten lograr una mayor efectividad en las comunicaciones al realizarlas por medios digitales desde el correo institucional del juzgado, lo cual ha permitido reducir el consumo de papel y de otros recursos, reducir también el tiempo invertido en elaborar y enviar las notificaciones. De esta forma, pues los destinatarios se enteran más rápidamente de las decisiones judiciales y se facilita el conteo de los términos de ejecutoria y que se pueda avanzar a otras etapas dentro del proceso, siendo necesario resaltar también que las respuestas se reciben de manera más oportuna y máxime teniendo en cuenta pues los cortos términos en estas acciones constitucionales. Frente a la pregunta, entonces, estas serían las principales formas en que podemos aplicar esas herramientas colaborativas de Office de manera permanente, tanto en la dirección del despacho como en la dirección de los procesos en los juzgados de garantías. Doctora, muchas gracias por la intervención. Surgirían dos inquietudes adicionales. Una, respecto de las bondades que usted encuentra en esas herramientas, pero realmente ya nos estaba describiendo algunos asuntos específicos. Y adicional a eso, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan y que han identificado los jueces de control de garantías respecto del uso de esas herramientas colaborativas en lo que tiene que ver con la dirección del proceso y la virtualización de audiencias? Bueno, yo considero que el principal reto frente a la aplicación de estas herramientas para la dirección del despacho y para la realización de las audiencias es generar apertura y confianza en el uso de las herramientas tanto para usuarios internos como para usuarios externos. Nosotros no podemos desconocer la diversidad que existe entre los servidores judiciales y entre los usuarios del servicio de justicia en cuanto a edades, conocimiento y uso de tecnologías de la información. Esto conlleva un reto porque aún pues, existe mucha desconfianza tanto a nivel interno como externo en el uso de este tipo de tecnologías y existe también un acostumbramiento muy fuerte y arraigado en la forma en que siempre se han hecho las cosas. Es por ello que cuando se quieren implementar cambios y el uso de estas herramientas, pues siempre escuchamos frases como, perdón un momento. Escuchamos frases como, pero es que toda la vida esto lo hemos hecho así o esto solo está hecho para darnos más trabajo y pues eso implica un reto para que podamos cambiar de libros radicadores a matrices de Excel, de notificaciones físicas a notificaciones digitales, de cajas llenas, de carpetas a archivos que son de carácter digital, de usar y cargar memorias USB y CDs, pues a usar documentos o a mantener los documentos en la nube. Pero pues esta desconfianza y esta confianza, perdón, y esta apertura se va ganando con el uso y la aplicación de estas herramientas, para lo cual pues se requiere un liderazgo fuerte de los directores de los despachos y promover que nos salgamos de esa zona de confort para que podamos generar avances y mejoras como lo hemos hecho en este momento, pues a raíz de la emergencia, de la fuerza, pero igual eso permite también, tenemos que verlo como una oportunidad para mejorar. Es así como con seguridad y con el uso y la implementación constante de estas herramientas, pues se van a dar cuenta todos que una vez se vengan usando las mismas, contrario a incrementar el tiempo en el trabajo, pues el mismo se va a reducir y se va a facilitar finalmente la ejecución de muchas tareas. Es necesario además fomentar y hacer mucho énfasis a todos, reitero, usuarios internos y externos, hacer énfasis en la sencillez del uso de este tipo de herramientas. En realidad son de muy fácil uso, cualquier persona, independientemente de su edad y experiencia, puede hacerlo, pues y además fomentar su confiabilidad y seguridad, además de las múltiples ventajas y oportunidades que nos ofrece, como ya lo he venido mencionando. Otro reto que sería importante tener en cuenta es poder garantizar el principio de publicidad de las audiencias,
con el uso de este tipo de herramientas, pues hay que seguir evolucionando en ese aspecto hasta, ¿por qué no?, pues llegar al ideal de que podamos contar con canales por cada despacho que permita generar incluso lives y transmitir estas audiencias en tiempo real. Y finalmente, y para concluir respecto de los retos, que era su pregunta, pues otro reto estaría en incrementar mecanismos que aseguren la autenticidad y la confidencialidad de documentos que son muy sensibles, como boletas de detención o de libertad u órdenes de captura. En este momento estamos trabajando con firmas o documentos escaneados, pero pues esto debe continuamente mejorarse en el futuro con otros mecanismos pues, que también la tecnología ofrece para garantizar, como lo decía, esa autenticidad y esa confidencialidad. Doctora, muchas gracias por su intervención, muy generosa. Finalmente, surge la inquietud respecto de las bondades y de qué manera la virtualización de audiencias puede contribuir con el mejoramiento de la administración de justicia. Bueno, en cuanto a la forma en que estas herramientas y la realización de audiencias virtuales puede contribuir a la mejora en la prestación del servicio de justicia en los juzgados de garantías, pues en primer lugar, la realización de audiencias 100% virtuales considero debería ser la regla general en audiencias que son reservadas y que son de una sola parte, como por ejemplo controles a actos de investigación. Estas audiencias únicamente requieren la presencia del juez y del solicitante, son audiencias que son de todos los días, son audiencias muy comunes, son muchísimas y pues actualmente en la realización de estas audiencias se presentan diferentes problemas. Para hacer una audiencia de este tipo se requiere que el solicitante se desplace hasta la sede judicial, es así como fiscales que tienen, por ejemplo, sede en el búnker de la fiscalía deban desplazarse hasta Palo Quemado, hasta una sede judicial, tomando media jornada laboral para finalmente solo hacer una audiencia que en realidad puede tardarse en algunos casos, cuando no es compleja, de una audiencia de tan solo 20 minutos. Esto por cuanto para estos casos pues deben realizarse en primer lugar una larga fila para la erradicación de la solicitud y la asignación del juzgado. Después debe desplazarse el solicitante hasta el juzgado y esperar la asignación de la sala. Muchas veces no hay disponibilidad de salas y todos estos factores implican largos tiempos de espera, incluso pues que los despachos deban excederse en sus turnos laborales. Hasta ahora, y frente a este aspecto, eso se ha intentado solucionar con el préstamo a los juzgados de una videocámara para realizar este tipo de audiencias sin solicitar una sala, pero pues ello soluciona una parte del problema. Tampoco hay tantas cámaras como jueces ni como tantas solicitudes se presentan de este tipo, y en realidad toda la problemática completa podría solucionarse si para este tipo de audiencias, repito, reservadas y de una sola parte, se optara de manera permanente o como regla general la realización de la audiencia en forma virtual. De esta forma se requeriría únicamente el envío de la solicitud de la audiencia preliminar por correo electrónico, la asignación del juzgado de información de ello por el mismo medio al solicitante. La realización de la audiencia virtual la podría hacer el juez desde su despacho, quien se conectaría con el solicitante desde el lugar en el que éste se encuentre, y posteriormente a la diligencia se haría el envío inmediato del acta y del registro para su descarga directa por el solicitante. Tan solo ese cambio, que puede ser un cambio pequeño, pues tendría un gran impacto en la efectividad y en la calidad del servicio de justicia y en el uso de recursos, y además liberaría pues muchas salas de audiencias para casos en donde sí es indispensable su uso y estas sí se requieren. Y por otra parte, bueno, en cuanto a las acciones constitucionales, si se realizaran 100% de forma virtual su radicación, traslados, respuestas, notificación, pues eso generaría también un alto impacto de tener el ciudadano una justicia más rápida, más efectiva, más cercana, y pues todo se recibiría de forma inmediata. Además se optimiza el uso de recursos disponibles, como ya se ha venido resaltando. Doctora, muchas gracias por su participación y colaboración con la Escuela Judicial. De esta intervención surgen muchas inquietudes, pero valdría la pena de pronto reflexionar respecto de la implementación de las audiencias virtuales como regla general, como usted lo sugería. Doctora, muy formal, comentarle al auditorio que las personas interesadas pueden formular preguntas a través del espacio del foro virtual que se ha habilitado para esta y para las presentaciones sucesivas. Al finalizar la presentación se seleccionarán 10 preguntas para consulta de nuestros capacitadores. Doctora, muchas gracias, muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación, igualmente. Continuaremos con relación a este tema que venimos desarrollando de control de garantías con el ingeniero David Alexander Morales Rodríguez, es ingeniero del Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado.
Ingeniero David, buenas tardes. Muy buenas tardes, José Anderson. Buenas tardes a todos los participantes de este foro, a los señores magistrados y magistradas del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora María Lucero Novoa. Sí, señor, como lo venía mencionando la doctora Catalina, pues 26 de garantías en este momento y debido a la contingencia que hemos venido presentando desde el 12 de marzo, decretada la emergencia sanitaria, se han reforzado porque realmente son herramientas que ya se venían trabajando dentro de la diaria labor del Centro de Servicios y la realización de audiencias en el Complejo Judicial de Palo Quemado. Sí es de indicar, me parece muy importante señalar lo que ha sido con el apoyo constante del Consejo Superior de la Judicatura y a través también de la Dirección Seccional Ejecutiva, a través del doctor Mestre, todo el apoyo tecnológico y personal que se ha dado para poder potencializar esas herramientas que teníamos ya implementadas. Como bien ya lo había mencionado hace un momento la doctora, estamos trabajando a través de Microsoft Teams, una de las herramientas colaborativas que hace parte del paquete de Office 365 que se tiene contratado en la rama judicial. Y también estamos implementando la opción de hacer las audiencias con el CENDOC, el Centro de Gestión Documental, a través de las herramientas que ellos ofrecen, con RP1 Cloud, que nos permite justamente también esa disposición de poder conectarnos con cualquier punto mientras haya un acceso garantizado a Internet. Ingeniero, ya que usted toca ese tema, la primera inquietud que surge es qué sistemas de videoconferencia se han implementado para el desarrollo de esas audiencias virtuales durante la emergencia sanitaria. En este momento, como le decía, se están llevando a cabo audiencias virtuales a través de Microsoft Teams y el sistema de RPA1 Cloud, que tiene dos escenarios de funcionamiento. Uno puede ser a través del computador directamente con el navegador, simplemente accesando fácilmente a la página principal de este servicio. Y la otra también es bajando una aplicación a los dispositivos móviles, la cual básicamente nos permite conectarnos desde cualquier sitio en donde estemos y mientras tengamos acceso garantizado a Internet, ¿no? Ok, ingeniero. A partir de la fecha de la emergencia, es decir, el 12 de marzo, hasta este momento, ¿ustedes cuántas audiencias virtuales han realizado para control de garantías en Bogotá? A la fecha, con el dato más o menos en promedio para el día viernes pasado, 27 de marzo, ya hemos adelantado un total de 150 audiencias en promedio en conexión virtual a través del sistema RPA1 Cloud. Muy bien, ingeniero. Y ahora, por favor, coméntenos cuáles son esos aspectos técnicos que hay que tener en cuenta para llevar a cabo estas conexiones en las plataformas, de tal manera que se garantice el correcto de conferencias. El éxito de todas las conexiones, independientemente de qué herramientas se utilicen, primero que todo debo hacer énfasis en el buen acceso a Internet, garantizar un adecuado acceso a Internet para que justamente la comunicación fluya sin mayor tropiezo frente al retardo de imagen o de sonido que se pueda presentar para llevar con éxito a cabo cualquier tipo de audiencia. Frente al tema de Microsoft Teams, me parece muy importante señalar lo que mencionaba ahorita la doctora Catalina, frente a unos aspectos en donde para poder hacer una trazabilidad adecuada y que cada miembro del juzgado tenga acceso a las audiencias, generarle la independencia o el acceso independiente a cada servidor, no solamente como juzgado, sino individual como cada servidor, para que pueda existir esa trazabilidad y se pueda visualizar adecuadamente el avance de los procesos que se llevan a cabo. En el caso de RP1 Cloud, no hay consideraciones técnicas, digamos, puntuales frente al tema de capacidad. De mayor complejidad. Ingeniero, muchas gracias por su participación. Desde este punto de vista técnico, conviene mencionar que esta realización de audiencias virtuales se puede lograr a través de diferentes herramientas, como ya usted nos ha explicado, incluso las herramientas de Office colaborativo de Teams, y que incluso se pueden adelantar también por medios digitales e incluso a través del celular. Eso llama bastante la atención y seguramente será una buena práctica que hay que tomar en cuenta en los diferentes distritos judiciales. ¿No? Ingeniero, muy formal por su participación. Muy buena tarde. Bueno, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, este tema de control de garantías, como lo anunciábamos, ya fue adelantado por la doctora Catalina,
y por el ingeniero David del Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado. Un segundo escenario tiene que ver con los juzgados penales del circuito con funciones de conocimiento. ¿De qué manera se está implementando la virtualidad en esta subespecialidad? Entonces, para el efecto nos acompaña el doctor Carlos Eduardo Velázquez Rodríguez. Doctor Carlos, juez octavo penal del circuito de Bogotá con funciones de conocimiento. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctor, muchas gracias por atender la invitación del Consejo Superior a través de la escuela. Les comento que el doctor Carlos es abogado de la Universidad Católica, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, candidato a magíster en Derecho Penal de la Universidad Externado, conciliador en Derecho y docente universitario. Se ha desempeñado como juez de control de garantías y también fue coordinador del Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá. Doctor Carlos, surgen tres inquietudes en el auditorio respecto al tema que venimos trabajando. La primera pregunta es, ¿cómo se pueden aplicar las herramientas colaborativas de Office de manera permanente para la dirección del despacho y para la gestión de los procesos? Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Lo primero que habría que decir es que la forma en la que nosotros accedimos a este ámbito de Microsoft no fue, digamos, como premeditada o buscando llegar a ella. Nosotros, yo inicié como juez octavo penal del circuito en propiedad en agosto del año 2018 y buscaba una herramienta para poder compartir las carpetas con los colaboradores del despacho y con esa finalidad, entonces, lo primero que llegué a hacer con el apoyo de una estudiante de Derecho fue digitalizar todas las carpetas y luego de ello, entonces, lo que hicimos fue crearles unas subcarpetas a cada una de ellas en forma digital, estando tanto los documentos en PDF como las audiencias descargadas, cada una de ellas en una misma carpeta. Cuando nosotros procuramos que todos los empleados del despacho accedieran a esas carpetas, tuvimos la dificultad que creo que padecemos muchos funcionarios y muchas dependencias judiciales en todo el país. Entonces, gracias a la colaboración del ingeniero David Morales, quien antecedió aquí en el uso de la palabra, se buscó la fórmula para hacerlo en línea, y ese fue el escenario en el que se nos abrió la posibilidad de acceder a las herramientas de Microsoft, con las cuales pudimos en primer momento subir a OneDrive todas las carpetas, y nos dio una ventaja gigante, que fue que no solamente podíamos acceder a ellas los empleados del juzgado, este funcionario, el juez, sino todos. Es decir, yo le podría dar acceso a un fiscal, a un abogado defensor, a un representante de víctimas, y él podría mantenerse actualizado siempre y en tiempo real de todas las actuaciones que nosotros hacíamos. Eso sirvió para que nosotros siguiéramos adelantando la actividad de digitalización, y mi despacho desde entonces, que eso sucedió como 3 meses después de ingresar a esta labor en el Juzgado Octavo Penal del Circuito, más o menos noviembre del año 2018, teníamos todos nuestros expedientes digitalizados, no solamente en el papel o en PDF, sino también los audios de todas las diligencias. Así entonces, nosotros podemos tener siempre y en tiempo real todas las actividades que nosotros adelantamos, y las vamos subiendo a medida que se va produciendo cada documento y cada audiencia, los vamos subiendo. Con la colaboración del Consejo Superior de la Judicatura y de Microsoft, del contratista de Microsoft, llegamos a la conclusión que era mejor. ¿Me escuchan? Sí, doctor, siga adelante. Sí, Carlitos, siga. Perfecto. Entonces, gracias a la colaboración del Consejo Superior de la Judicatura y de Microsoft,
nosotros llegamos a la conclusión que era mejor emplear otro escenario que no era el de OneDrive, sino el de SharePoint. Migramos todas las carpetas que ya se encontraban digitalizadas de OneDrive a SharePoint, y eso pues nos abrió un mejor universo para poder trabajar. Ahí también ya, como lo decía la señora juez de garantías, también tenemos el espacio para poder trabajar los documentos en grupo, y pues se ha facilitado demasiado el trabajo, al punto que hoy, en estas condiciones en las que nos encontramos, cualquiera de nosotros puede acceder a cualquiera de las carpetas que existe en mi juzgado sin necesidad de desplazarse allá. Las carpetas existen en físico, sí están en el despacho, pero se encuentran al día en toda su digitalización, y entonces yo puedo en cualquier momento acceder a cualquiera de ellas, y le puedo compartir a cualquiera de las partes con toda tranquilidad, porque únicamente le doy permiso de revisión, de visualización a cualquiera de las partes, de la audiencia o de la carpeta en su integridad, dependiendo de lo que sea la necesidad para la audiencia. Ok, doctor, surge otra inquietud. Bueno, pero previo a la formulación de la pregunta, es necesario comentar que en el año 2019 la Corporación Excelencia de la Justicia, en la versión número 8 de los premios de Excelencia de la Justicia, premió al Juzgado Octavo Penal del Circuito con funciones de conocimiento en la categoría Mejor Práctica de Despacho Judicial, como reconocimiento al proyecto denominado Estante Digital de Proceso, que responde justo a eso que usted nos viene explicando con relación a la digitalización de los expedientes y al manejo de herramientas colaborativas. Doctor, ahora formulemos esa misma pregunta en lo que tiene que ver con audiencias virtuales. Entonces, ¿qué herramientas digitales resultan útiles para el desarrollo de las audiencias virtuales en lo relacionado para los juzgados penales de circuito con funciones de conocimiento? Como lo explicaba la señora juez 29 de control de garantías, el escenario en control de garantías y en conocimiento es bien distinto. Nosotros en juzgados de conocimiento pues tenemos una complejidad un poco superior, que el primero de los puntos es parte precisamente de tener acceso a la carpeta. De pronto en ese punto es la ventaja que llevo yo en este momento, porque tengo digitalizado todo mi juzgado. Pero adicional a ello, se han planteado desde los grupos de jueces penales del circuito dificultades en particular para el traslado documental y para que las partes puedan estar al día en todo lo que está sucediendo en torno al proceso. En ese contexto, entonces, nosotros que de un lado, pues de manera directa hemos buscado distintas aplicaciones para poder desarrollar audiencias. A hoy nosotros estamos utilizando una plataforma, la primera, la que ofrece el Consejo Superior de la Judicatura, que es la Polycom, y gracias a una actividad que tuvimos con la Superintendencia de Industria y Comercio, se conoció otra plataforma que se llama, ambas son muy buenas, también está pues el Teams, todas son muy buenas, pero tenemos en mi forma de ver, pues la ventaja que me ofrece y con la que he desarrollado hasta este momento las audiencias durante estos días, la plataforma de Zoom, es particularmente que con ella yo puedo grabar las audiencias que estoy haciendo. En el caso de la Polycom, y también hay que decirlo, siempre existe la disposición de parte del CENDOC para la asignación de salas, pero solamente pues se requiere esa intermediación, sino que también de una vez queda subido y queda a disposición del Consejo y del grupo de salas y del Centro de Servicios Judiciales la grabación de las diligencias que nosotros estamos haciendo. Eso pues tiene puntos positivos en doble vía. Pero digamos que ha sido... Sí, doctor. Justamente con relación a ese punto surge una pregunta del auditorio, y es: ¿ustedes de qué manera garantizan el principio de publicidad durante la realización de las audiencias virtuales? Y también, una vez adelantada la actuación procesal, ¿de qué manera las partes o en general cualquier interesado puede acceder
a la información y a de pronto un repositorio de audiencias. Bueno, en ese caso tengo dos actividades que nos estamos haciendo durante este tiempo. La primera de ellas es que una vez termina cada diligencia, la descargo y de una vez la subo a la nube, la subo al SharePoint, y como ya les he informado, obviamente se le ha compartido a cada una de las partes acceso a la carpeta, entonces las partes pueden acceder en tiempo muy corto, aproximadamente 30 minutos, 40 minutos después de finalizada la audiencia, ya se puede por diligencia, entonces pues pueden acceder de manera directa a ella. Doctor, tiene problemas con el internet, se le escucha entrecortado. Deme entonces un minuto. Doctor, ahí lo escuchamos nuevamente bien. Yo creo que podemos concluir bien la idea. Entonces, sí. Estaba diciendo que la fórmula que nosotros damos entonces para poder acceder, para que las partes puedan acceder al contenido de la audiencia, en primer lugar es subiéndola de una vez a la carpeta compartida que se les entrega a las partes, subida en la plataforma de SharePoint. Esa es la primera fórmula. Y la segunda, que nosotros también estamos haciendo, y lo hicimos, fue en este escenario de la emergencia sanitaria, es que se solicitó a la división de sistemas que nos asignaran un espacio en la página de internet de la rama judicial. Nosotros entonces, y cualquier persona, cualquier usuario, cualquier despacho la puede pedir, le dan el espacio en la página de la rama, y ahí, en el espacio que le asignaron a mi juzgado, nosotros estamos subiendo todas las audiencias que hemos hecho. Esta mañana, si ustedes consultan en la página de internet de la rama judicial, esta mañana yo hice una audiencia, y ya se encuentra ahí publicada. Cualquier persona puede acceder a ella, la puede ver, solamente es ingresar, descargarla y ya la puede ver. Ahí están las diligencias que nosotros practicamos esta mañana y las que he practicado durante todo el tiempo de la emergencia sanitaria. Doctor, muchas gracias. Y finalmente, una buena práctica, una herramienta específica que usted quiera recomendar para los demás servidores judiciales de otros distritos. Pues es que en realidad, como decía minutos atrás, la herramienta que nosotros organizamos y con la cual pudimos mejorar el despacho fue la digitalización de los procesos. Como usted decía, Anderson, minutos atrás, la Corporación Excelencia de la Justicia nos hizo un reconocimiento al despacho a mi cargo por haber hecho eso que se llamó un estante digital de procesos. Se acerca un poco a lo que se llamará en el futuro y aspirando a que así llegue a un expediente digital. Es la fórmula tal vez más viable para poder tener el manejo del proceso en cualquier parte. Nosotros en fin de semana, en esta emergencia económica, en esta emergencia sanitaria, perdón, hemos tenido que responder solicitudes de tutela, hemos tenido que responder a habeas corpus, hemos tenido que acceder a nuestros procesos y nadie se ha puesto en riesgo. Nadie ha debido trasladarse, nadie ha debido utilizar ni un solo papel para hacer lo que nosotros estamos haciendo. Y es de pronto ahí donde reside el beneficio que nosotros estamos teniendo. Mire, y pues para todos los participantes en este conversatorio, yo sé que la tarea se muestra muy difícil y tal vez maratónica, pero con disciplina y con una persona que se encargue de manera constante a eso. Yo lo hice con una practicante de un consultorio jurídico de una universidad. Sencillamente creamos las carpetas, como les cuento, nos gastamos 3 meses para subir en audios, videos y en PDF, todas y cada una de las carpetas que se encontraban activas en el despacho. Mi despacho, para el momento en el que lo recibí, tenía algo así como 170 procesos, más todos los que llegaron durante esos mismos 3 meses en los que duramos en actualizarla, y las tutelas que tenía a cargo el despacho, y se pudo. Es un poco de voluntad, es querer hacer las cosas, y pues hombre, tal vez anticipándome al futuro, hoy en día
esa situación me da todas las bondades porque puedo y estoy absolutamente al día con todo lo que se necesita. No estoy diciendo que estoy haciendo todas las audiencias, no, estamos cumpliendo algunas de ellas, las que se pueden realizar y las que reclaman un poco más de urgencia. Es lo que estamos haciendo, las estamos realizando con la forma que mejor se puede. Ubicamos a las partes, los llamamos, les escribimos por WhatsApp y hacemos las audiencias. Si alguien en este momento accede a la página de internet de la rama judicial, en el espacio asignado al Juzgado Octavo Penal de Circuito, en el link donde dice despachos judiciales, juzgados del circuito, ahí aparece en Bogotá el Juzgado Octavo Penal del Circuito, y ahí ustedes se pueden dar cuenta que era una audiencia de formulación de acusación y el abogado decía que no tenía el escrito de acusación. Nosotros lo descargamos y se lo enviamos en manera inmediata porque él decía que no lo había podido descargar. Se lo enviamos por WhatsApp y eso fue todo. Se demoró 10 minutos revisando, 15 minutos revisando el escrito de acusación y pudimos realizar la audiencia. Entonces, en la medida en la que nosotros potencialicemos la capacidad tecnológica de nuestros despachos, podremos realizarlo. Y mire, me dijeron que si era que acaso ya había hecho algún tipo de inversión económica para hacer eso. La plataforma que nosotros utilizamos, y gracias al ingeniero Morales, a David, fue la misma que nos asignó el Consejo Superior de la Judicatura. El convenio que tiene con Microsoft para el manejo de las herramientas fue el que nos sirvió para subirlo ahí. Entonces, pues yo no hice una inversión económica de ninguna naturaleza. Doctor, muchas gracias. Esa última pregunta fue formulada a través del foro virtual. Muy formal por su participación. A ustedes muchísimas gracias y hombre, pues quedo a disposición de todos. Si alguien tiene algún día o en algún momento alguna inquietud, pues mi juzgado es el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Confusión de Conocimiento de Bogotá. Pueden revisarlo ahí en la página de internet, pueden contactarme, el correo electrónico pues es el institucional del despacho o el mío propio, Carlos Eduardo Velázquez Rodríguez, que soy el juez octavo, con todo gusto y al servicio de todos. Mil gracias. Bien, a continuación nos acompaña el doctor Rafael Hernando Navarro Carrasco, defensor regional de Bogotá. Doctor Navarro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están compañeros de rama judicial, de fiscalía, defensores públicos que están conectados hasta ahora y público en general? Muy buenas tardes, gracias por su vocación de colaboración con la Escuela Judicial. Ya usted pudo escuchar de qué manera se están adelantando las audiencias virtuales, la implementación de herramientas tecnológicas en los juzgados de control de garantías, en los penales de circuito con funciones de conocimiento, pero queremos que desde el rol de la Defensoría nos cuente cómo ha sido la operación de la virtualidad en lo atinente, por supuesto, al sistema penal acusatorio. A compañeros de la escuela, pues en primer lugar quiero, en este momento de crisis humanitaria dada por esta pandemia que padece la humanidad y obviamente nuestro país, se han desatado sin números problemáticas. Una de las asociada a la falla del sistema de salud, la seguridad ciudadana, que implica la seguridad alimentaria, la seguridad en los hogares, la convivencia y otros elementos. La Defensoría del Pueblo, en términos generales, que está en la otra parte de la escena procesal, que es la defensa, para garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso, obviamente, tiene una disposición de al menos 15 unidades penales en el sistema penal acusatorio para procesados y condenados. Tenemos 10 unidades del área municipal y 5 unidades del circuito. Nosotros veníamos operando de manera presencial hasta el momento de iniciarse esta crisis. Una vez iniciada la crisis, empezamos a hablar entre dirección seccional de fiscalías, algunos jueces de circuito, algunos jueces municipales, el complejo judicial de Convida y el complejo judicial de Palo Quemado, para tener un elemento que es muy importante en esta crisis que actualmente nos agobia, que es el elemento de gradualidad. Las unidades penales municipales están divididas a su vez en 5 unidades que actúan en las unidades de reacción inmediata, es decir, en las 5 URI de Bogotá, es decir, Ciudad Bolívar, Kennedy, Puente Aranda, La Granja y Palo Quemado, y una unidad de radicado en el complejo judicial de Palo Quemado. Estas 5 URI, cada una con una
disponibilidad de 27 defensores públicos, se priorizó para que no prestasen el servicio de manera presencial, en primer lugar, los defensores públicos que tienen más de 60 años, aquellos que tienen enfermedades catastróficas, y casi que un equipo de voluntarios concertado con los coordinadores de cada unidad para que asistiesen a los turnos presenciales. Hay que recordar que los defensores públicos tienen una modalidad contractual con la Defensoría del Pueblo y cada uno tiene una administradora de riesgos laborales con la que es una primera situación también de deficiencia en el que no hay el suministro de los elementos de prevención para los defensores públicos. Una vez focalizado este grupo de defensores públicos que estaban en las diferentes URI, comenzó la prestación del servicio. Hasta ahora no hemos fallado en ninguna audiencia, los defensores públicos han estado ahí. Obviamente en la primera línea de flagrancias está la Policía Nacional, se han incrementado la conflictividad criminal en el sentido de violencia intrafamiliar, lesiones personales, homicidio, violencia sexual. Hay que entender que en estas circunstancias la mayoría de personas están en sus casas y en los hogares marginados por la sociedad conviven los menores de edad, los hijos menores de edad, el papá, la mamá, a veces el tío, el vecino, y pues se acentran mucho los problemas asociados a violencia intrafamiliar y violencia sexual. Además, el abastecimiento en los vecindarios ha sido dificultoso. Hay lesiones personales causadas en el marco de esta situación y probablemente esto va a aumentar. En esa medida, con Fiscalía General de la Nación y algunos jueces nos hemos puesto de acuerdo en el sentido de que la prestación de servicios gradualmente se está evitando que sea presencial. En estos momentos hay un solo defensor público por cada unidad de reacción inmediata para el asunto de las garantías por capturas en flagrancia. Las entrevistas, algunas se están realizando de manera virtual, pero falta muchísimo. El elemento virtual es clave en todo esto. Si hay una disposición... Doctor, frente a eso... Sí, adelante. Frente a eso surge la inquietud y es cuáles han sido los principales desafíos que ha encontrado la Defensoría. Bueno, a la implementación de la virtualidad. Claro, un primer desafío es la falta de preparación para el elemento virtual, a pesar que todo esto está definido en la norma. El segundo aspecto es la falta de preparación en elementos virtuales, tanto de algunos defensores públicos como de fiscales y por qué no decirlo, de algunos jueces. Las fallas en los servicios virtuales ha sido también otro obstáculo. Y otro obstáculo es que, por ejemplo, no hay puntos de red en las unidades de reacción inmediata, no hay puntos de red en las estaciones de policía y obviamente a la hora de la entrevista de los usuarios con la Defensoría del Pueblo no se da el elemento principal de estas entrevistas, que es la privacidad, para que pueda el usuario exponerle al defensor público cuál es la situación en que se produjo su captura, cuál es la situación en que ocurrieron los hechos, para que el defensor público pueda tener un mejor desempeño en la audiencia. Además, es una garantía constitucional establecida para aquella persona que es capturada con todos los elementos del debido proceso y el derecho a la defensa. Doctor, muchas gracias por esas sugerencias que enriquecen la práctica judicial del otro lado, de acá de los servidores judiciales. Finalmente, ¿cuáles serían esas buenas prácticas o esas herramientas puntuales que usted le recomienda adoptar a los juzgados de las diferentes subespecialidades del área penal? Bueno, una cuestión que me preocupa enormemente es blindar todo este protocolo de virtualidad para que no vaya a haber nulidades en las diferentes diligencias judiciales. Me refiero a que es importante que haya una reunión del Comité de Sistema Penal Acusatorio para que este protocolo de virtualidad esté lleno de contenidos. Por ejemplo,
una vez capturada la persona en flagrancia, es puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien debe garantizar la entrevista de los usuarios con la Defensoría del Pueblo por todos los medios virtuales. Que también se asegure la comparecencia de otros actores en el proceso penal, como por ejemplo los defensores de familia, para que se garantice este elemento de virtualidad, la privacidad en ese tipo de defensas, el traslado de los elementos, sea informes de allanamiento, informes de captura, traslado de elementos materiales a la defensa por medios virtuales, que haya una apropiación del juez para que haya ese efectivo traslado, que en especial que gradualmente vayamos preparando incluso algo que ha dicho el defensor del pueblo, y es que una manera de blindar todo esto es que una vez, incluso fue una propuesta que hizo el defensor del pueblo, que es la de declarar la emergencia carcelaria en el país y la reunión del Consejo Nacional de Política Criminal. En este segundo aspecto es establecer en esta transitoriedad qué delitos van a ser escarcelables, qué delitos serían de objeto de una detención domiciliaria transitoria y qué elementos administrativos se van a tener en cuenta a la hora de materializar estas detenciones domiciliarias transitorias, el traslado de prisioneros a otras cárceles, por ejemplo. En una reunión que se tuvo con el Consejo de Moralización Pública, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, ASONALPER, Asociación Nacional de Personeros de Cundinamarca, y otros actores presentes, se dijo que había que exigirle a los municipios las apropiaciones presupuestales para la construcción o adecuación de establecimientos carcelarios y penitenciarios, para que las personas que son oriundas de esos respectivos municipios tengan el elemento de unificación familiar, el elemento de descongestión de las cárceles, deshacinamiento de las cárceles en Bogotá, para que no se presenten situaciones como la ampliamente conocida de la cárcel nacional La Modelo. Otro reto muy importante es la articulación que puedan tener por todos los medios virtuales, todos los que hacemos parte del sistema: Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, jueces de la República, sus respectivos ingenieros de sistemas, que pues una cuestión muy importante es que si se le pagase por horas trabajadas, muy seguramente no habría presupuesto para el pago de tan importante profesión como la ingeniería de sistemas, que ha sido crucial incluso para la propia Defensoría del Pueblo. Las reuniones, por ejemplo, del Consejo de Política Criminal, para que se establezca cuál es el comportamiento en lo local, el Comité de Policía Judicial, para que se vea cuál es el comportamiento de los delitos que son llevados a audiencias en Bogotá. Es decir, si se da la prioridad, por ejemplo, a la violencia intrafamiliar, y hacer especies de reuniones en las que se establezca cuál es el accionar de cada de los que interviene en este proceso del sistema penal acusatorio al menos. El otro reto está en las audiencias de conocimiento. No podemos tener una suspensión eterna de términos, puesto que están involucrados los derechos constitucionales. Hay casos de connotación nacional o de impacto nacional, como por ejemplo conciertos para delinquir con hurto o por homicidio, grupos armados que operan en la ciudad fuertemente y que es necesario que van a pedir de pronto audiencias por vencimiento de términos. Tenemos que volver a lo escritural, es decir, por ejemplo, frente a los jueces de ejecución de penas, es necesario que volvamos a los escritos para evitar la convocatoria en la mayor dimensión que se pueda, audiencias, algunos procesos de etapa, algunas diligencias de etapa preliminar que pueden tener el elemento de escrito para evitar
el contacto, como lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Es una pandemia que prevé más o menos de 4 millones de personas contagiadas y muy seguramente Bogotá no va a ser la excepción, y tenemos que prevenir desde esta cara de la sociedad todo lo que pueda implicar la protección del derecho a la salud, la vida, integridad de las personas en Colombia. Doctor, muchas gracias. Hay una pregunta recurrente por parte del público que nos acompaña y es cómo está funcionando el tema de defensoría pública en los juzgados de responsabilidad penal para adolescentes. Bueno, es una práctica que ha reportado la coordinadora de esa unidad de responsabilidad penal para adolescentes, en la que se articulan todos los elementos involucrados. La virtualidad está funcionando tanto para fiscales, para jueces y para la Defensoría del Pueblo y para defensores de familia. Estamos exigiendo en la Defensoría del Pueblo cada vez más el elemento de virtualidad. Por lo tanto, nosotros estamos diciendo que vamos a prestar el servicio con pues, comunicarle a los diferentes operadores, tanto judiciales como de investigación, los listados de defensores públicos que están disponibles con las herramientas virtuales que amerita la situación actual. Doctor, muchas gracias por su participación. Muy buena. Gracias. Enseguida, para dar continuidad a este tema del sistema penal acusatorio y en específico lo que veníamos trabajando de los juzgados penales de circuito, nos acompaña el doctor Rommel David Arévalo González. Actualmente es el juez vocero de los jueces penales de circuito con funciones de conocimiento de Bogotá. Doctor Rommel, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Rommel, muy generoso por aceptar la invitación de la escuela. Como le comentaba al auditorio, el doctor actualmente es el juez vocero de los jueces penales del circuito de Bogotá con funciones de conocimiento. Es abogado, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, magíster en Derecho de la Universidad del Atlántico. Se ha desempeñado en diferentes cargos de la rama judicial como subdirector de la Fiscalía de la Unidad de Bolívar, actualmente, como ya dijimos, juez penal de circuito. Doctor, muy buenas tardes nuevamente. A ustedes, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por la invitación a este conversatorio. Muy bien. La primera inquietud que tenemos con la contextualización de este tema de la virtualidad en los juzgados penales de circuito con funciones de conocimiento. Y específicamente, doctor, coméntenos cuál ha sido el proceso de implementación de la virtualidad, ustedes qué desafíos han identificado y finalmente cómo actualmente se logran desarrollar las audiencias virtuales. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia que hoy nos escucha. Bien, nosotros como jueces penales del circuito con función de conocimiento de la ciudad de Bogotá, nos hemos visto abocados en esta emergencia sanitaria por el COVID-19 a cambiar nuestra forma de realización de audiencias, es decir, es un cambio de mentalidad para la realización de nuestra labor como jueces. Nosotros tenemos que decir que los desafíos son muchos, porque estamos acostumbrados a un sistema en el cual la presencialidad del juez en el juzgado, en las audiencias, era vital para el desarrollo de la misma. Así lo señala el principio de mediación, que es de nuestro estatuto procesal, uno de los pilares fundamentales. Sin embargo, con esta situación nos hemos visto abocados a una no presencia en los despachos judiciales y genera un traumatismo de entrada hacia esa realización de audiencias, sobre todo en etapa de conocimiento. Tenemos varios aspectos, varias herramientas. La Administración Judicial nos ha colaborado en cierta medida en muchas ocasiones y el Consejo Superior de la Judicatura. Por ejemplo, tenemos en este momento, como lo decía el ingeniero David, varias plataformas. Está Hangouts, está precisamente RP1, que es el cual estamos utilizando en este momento. Está Teams, que es por donde estamos haciendo esta conferencia. Sin embargo, estamos implementando el RP1 Cloud y esa parte es donde nosotros hemos encontrado algunas problemáticas y es donde yo quiero aterrizar a todas estas en el conversatorio, porque hay problemáticas y hay cuellos de botella que hay que superar
y por eso yo creo que en estas medidas los conversatorios son una buena plataforma para las ideas, para las críticas, pero también para seguir adelante en una unión que tenemos que permanecer para efectos de superar estos desafíos. Por ejemplo, con el RP1 podemos desarrollar audiencias de acusación, audiencias preparatorias y audiencias de juicio. Hemos hecho algunas pruebas, porque de eso se trata, perderle el miedo a las plataformas, y quise hacer algunas pruebas con fiscales, con defensores que se prestan, y esas pruebas, pues algunas salieron negativas, otras positivas. Las negativas, por ejemplo, en una audiencia de juicio oral, quisimos, mediante la plataforma RP1, desarrollar y que se diera una entrevista a un menor en un delito sexual. Vuelvo y repito, es una prueba. Sin embargo, la fiscal estuvo de acuerdo y nos pusimos de acuerdo varios actores, incluido el Ministerio Público y la Defensoría Pública, para desarrollar esta audiencia, y conseguimos pues iniciar la audiencia, pero cuando íbamos a desarrollar y a mirar el tema de dar mediante la plataforma, desarrollar el video de la entrevista, el sistema se paraba, no escuchábamos audio, en fin, un sinnúmero de situaciones y problemáticas. Todo cómo vamos a hacer con el traslado de los documentos, por ejemplo, ese traslado de documentos en juicio oral que ya es problemático, inclusive con la presencia del juez. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer sin él? Algunos dicen no, por correo electrónico, pero por correo electrónico estamos recibiendo una copia, un digital en PDF, no estamos recibiendo la prueba como tal. Esas son problemáticas que nosotros tenemos que superar, confiar un poco más en los sistemas operativos que tenemos, y además de eso hacer las maneras de que no haya exposición ni del funcionario judicial, del juez, del secretario, de la fiscalía, de la defensoría, si es pública o privada, e inclusive del mismo procesado. Tenemos que diseñar esas estrategias, esos sistemas, para que estas problemáticas que les estoy comentando no se vuelvan a repetir. Ahora, el RP1 funciona de manera, pues, para una audiencia de acusación. Carlos Velázquez lo decía, pues di el traslado del escrito de acusación, pero en una audiencia de juicio oral donde las partes se encuentran, o le hacemos la pregunta, ¿dónde está el testigo? No, el testigo lo tiene que traer la parte interesada. Bueno, llámese fiscalía, traemos a ese testigo. ¿Dónde lo ponemos? Al lado del fiscal. Y si el testigo es de la defensa, ¿dónde lo ponemos? Al lado del defensor. La imparcialidad del juez no se puede ver mermada en estas tecnologías, al contrario, debe ser fortalecida. Pero creo que estas son problemáticas que con el transcurso y el devenir del tiempo vamos a superar en alguna medida, atendiendo esa seguridad jurídica que tenemos para la realización de las audiencias, y aterrizar un poco, cambiar la mentalidad de los jueces, decirle, mire, ya no es la misma forma de trabajo. Recordemos que la emergencia sanitaria, lo ha dicho el ministro de Salud, son 7 meses, no estamos hablando de 15 días, que después de Semana Santa. Hoy hablaba precisamente con algunos funcionarios en la ciudad de Barranquilla y me decían, no, mire, es que nosotros aplazamos audiencias a ver qué hacen los jueces de allá y miramos el tema y hacemos pues en alguna medida hacemos lo que ellos están haciendo, implementando allá. La idea no se trata de copiar lo que hace Medellín, lo que hace Bogotá, lo que hace Cali, lo que hace Barranquilla. La idea es que cada quien tenga un ingenio para desarrollar este tipo de diligencia, y ese ingenio puede venir de cualquier distrito judicial. Esa es la invitación a que yo hago. De pronto Bogotá, por sus características, por los casos que manejamos, de pronto nos podemos ver abocados para este tipo de situaciones de primera mano. Pero cualquier idea en estos momentos para desarrollar todo lo que las problemáticas que les estoy diciendo sería fundamental para efectos de que nosotros podamos salir adelante como familia de rama judicial. Claro, doctor. Surge una pregunta específica y es con relación a ese tema que usted está trabajando, pero bien, ¿qué dificultades han encontrado en el manejo de evidencias a través de la virtualidad? Pues, primero, el manejo de evidencia, ya lo había hecho mención anteriormente, dentro de la audiencia del juicio oral, merece una situación de especial cuidado por el juez, en atención a que siempre estamos, es la prueba que va a tener el juez que valorar en el momento de la sentencia. Si esa prueba no llega en las manos del juez de forma íntegra, sin ningún tipo de trastocamiento
en el momento en que se recauda hasta el momento en que es puesta de presente ante el juez, podemos hablar de una justicia equitativa, eficiente, eficaz. Pero en estos escenarios virtuales no vamos a tener ese manejo probatorio. Y, por ejemplo, en otro escenario, pongámoslo dentro del mismo escenario de las evidencias de carácter virtual o computacional. Ya nosotros tenemos problemas con ello porque nosotros no nos hemos adaptado a que muchos procesos, por ejemplo, la prueba reina es una prueba de carácter informático y esas pruebas son difíciles de manejar en el tema del tacto, de que el juez la vea, la perciba, porque son pruebas digitales, por ejemplo, de un fraude bancario, por ejemplo. Todas esas pruebas, imagínense ahora con el tema virtual, el juez solamente podrá ver un PDF, ¿sí?, desde su casa, y así tiene que fallar. Es decir, tenemos que darle la confianza y tenemos que generar las herramientas de seguridad jurídica y técnica para que ese juez tenga la confianza que lo que falla sea lo más acercado a la verdad procesal que así se emana dentro de su sentencia. Claro, doctor. Y otra inquietud, al momento que se hizo la invitación por parte de la escuela, usted era muy enfático en lograr un cambio de paradigma en los servidores judiciales y en general en todo el aparato jurisdiccional que permita la implementación real de la virtualidad en la práctica judicial. No sé, doctor, usted qué recomendaciones específicas quiere brindar al respecto. Claro, el tema del cambio de paradigma es la mentalidad de cada funcionario judicial. Recuerden ustedes cuando estábamos en el año 2005, 1 de enero, en Bogotá, que se implementó el sistema penal acusatorio. ¿Quién sabía qué hacer en una diligencia de conocimiento? ¿Quién sabía qué hacer en una diligencia de control de garantías? Eran muy pocas las personas que estaban pues formadas dentro de esa situación, pero además eran pocas las personas que sabían en qué escenario iban a intervenir. Por ejemplo, hoy día, a través de la misma naturaleza, nos hemos abocado a una situación, primero, de fuerza mayor, tener que trabajar de nuestras casas. Segundo, el tiempo no se sabe. Estamos hablando de 7 meses. Si contamos de aquí a 7 meses, estamos hablando prácticamente de diciembre. Los jueces penales del circuito en todo el Distrito Judicial de Bogotá, ni mucho menos en todo el país, van a tener que no pueden negarse a hacer audiencias de carácter virtual porque una prueba no les fue allegada, porque el juicio oral estaba detenido, porque no sé implementar una herramienta ofimática, porque desconfío de la prueba que se me allegó, porque, en fin, en innumerables situaciones. Fíjense ustedes hoy el tema que tocaba el doctor Rafael de la Defensoría en cuanto al tema de cárceles. Hay un cuello de botella grandísimo. Por ejemplo, en el caso Picota, están 3 cámaras para hacer audiencias virtuales para todo el país. Es decir, muy pocos jueces van a hacer audiencias virtuales. Yo creo que esto tiene que ser un trabajo mancomunado de todos los actores del sistema penal acusatorio. Jueces, Fiscalía, Defensoría Pública, Defensoría Privada, cárceles, detenidos, o quién puede hacer una diligencia en este momento de un detenido que se encuentra en una estación de policía. Por ejemplo, ellos no tienen internet ni siquiera. Algunos policías prestan sus celulares para la realización de las audiencias, pero no todos encuentran esa herramienta. Eso no debe ser un favor, eso debe ser una obligación estatal de garantizar las herramientas ofimáticas, instruir al funcionario y a todos los actores del sistema sobre esta virtualidad para que la justicia en Colombia no se detenga ante el COVID-19 y al contrario, dé un paso hacia adelante en esta situación. Todos nos hemos visto abocados a trabajar de manera diferente. Trabajar en la casa no es lo mismo que trabajar en una oficina. El sitio de trabajo no lo permite. Algunas personas tienen un núcleo familiar pues diferente a todos los que trabajamos en el sistema. Hay personas que cuidan a sus padres, hay personas que cuidan a sus hijos menores en una audiencia, por ejemplo, en un apartamento. Es difícil, pero es la nueva forma y las nuevas plataformas las que nos llevan a esta situación sin perder la formalidad de lo que genera pues todo el sistema y la realización de una audiencia en conocimiento. Doctor, muchas gracias. A ustedes por la invitación, muy amables, y cualquier novedad o situación que se pueda presentar y que pueda colaborarles, con mucho gusto ahí estaré pendiente. Gracias, doctor. Con esta intervención finalizamos lo relacionado a los juzgados penales del circuito con funciones de conocimiento. Enseguida se realizará este comparativo en lo que tiene que ver con los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad. Para ese efecto, hemos invitado al doctor Efraín Zuluaga Botero.
Él es juez 17 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá y actualmente es el juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales de estos juzgados. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Perfecto, buenas tardes, doctor Anderson. Muchas gracias a la Escuela Judicial por propiciar estos espacios para socializar todas las buenas prácticas que cada una de las especialidades está adelantando. Es muy importante estos conversatorios a nivel nacional para nutrirnos de las experiencias exitosas de los compañeros a nivel nacional. Y bueno, estamos aquí para exponer algunas de las prácticas que consideramos han ayudado a esta especialidad, que es muy compleja por el volumen de papel que se maneja, por la gran cantidad de procesos que tenemos y pues porque es muy difícil para nosotros adelantar un tema de teletrabajo por las condiciones propias de nuestra especialidad. Lo primero que sería importante resaltar es, como lo han hecho mis compañeros que me antecedieron el uso de la palabra, el doctor Carlos, el doctor Rommel, la doctora Catalina, todo este punto es el COVID. Esta enfermedad y la pandemia mundial del COVID nos ha mostrado que necesitamos acceder a nuevos mecanismos institucionales para la prestación de justicia, para continuar. En ese punto, ejecución de penas es uno de los de la piedra angular desde donde se debe construir la estrategia tecnológica. En Bogotá, yo les cuento que hemos contado con un apoyo muy importante de parte de la dirección ejecutiva y los ingenieros, y en ese punto hemos logrado la creación de correos institucionales para todos los funcionarios del centro de servicios. Hemos eliminado prácticas como el uso de papel y la impresión indiscriminada para entrega de planillas, solicitud de permisos. Ahora todo esto lo estamos haciendo de manera virtual. Evidentemente, retomando lo que decían los compañeros, el uso de las herramientas de Microsoft Teams y OneDrive, y OneDrive la estamos utilizando para el tema de organización de documentos, todo lo que sale de coordinación, o incluso en mi despacho todo lo que estamos trabajando las carpetas de manera compartida en OneDrive. Entonces eso, como ya lo habían resaltado los compañeros, permite que para el tema de revisión de los proyectos y demás se tenga un acceso compartido y se puede hacer toda la división de trabajo de manera virtual. Algo importante para la especialidad que quisiéramos resaltar podría ser el tema de las visitas carcelarias, que es una obligación en cabeza del juez de ejecución de penas que sufrió gran modificación con la 1709. Estas visitas implican un contacto entre el juez, ejecutor de la pena, y la persona privada de la libertad en el centro carcelario. Estamos implementando un programa de visitas virtuales con la cárcel. Hemos tenido pruebas exitosas con las 4 que manejamos en Bogotá, Modelo, Buen Pastor, Picota y Distrital. Ha sido un proceso lento, pero con unos muy buenos resultados que nos ha permitido escalar esto y exponer a los demás compañeros las facilidades de esta situación. Algo que debemos resaltar en este punto de visitas carcelarias es que la ley obliga al juez también a hacer una verificación de las condiciones. Esto sí es algo que es muy difícil de lograr o imposible por el medio de la virtualidad, pero nos hemos ideado, ahorita pues quedó con este tema de la pandemia, quedó en suspenso, pero el ideal es que los jueces adelanten las visitas reglamentarias de manera virtual y una vez al mes podamos programar una visita interinstitucional a cada uno de los establecimientos con el fin de verificar lo que la ley nos obliga a verificar, que son las condiciones en las que los privados de la libertad están purgando la pena. Para esto se tenía la intención de empezar ahorita en marzo, obviamente queda suspendido para la visita directamente a las cárceles, y se tiene el acompañamiento de Procuraduría, Defensoría y el Consejo Superior de la Judicatura. Algo más que queríamos decir es que Bogotá ha tenido la posibilidad de contar con
una buena comunicación con los establecimientos penitenciarios y estamos actualmente enviando y recibiendo todo tipo de documentos de manera virtual para el tema de seguridad, que es algo que obviamente a todos nos preocupa. Se requiere o establecimos una especie de un correo, obviamente institucional, entre Picota, entre los establecimientos penitenciarios y el centro de servicios, para que podamos cruzar la información y asimismo podamos confirmar el emisor y el destinatario. Entonces esto nos ha ayudado mucho en el tema de los notificadores ya no deben asistir a las cárceles. El IMPEC ha puesto mucho de su parte y nos destinó un personal administrativo para que ellos mismos hagan las notificaciones al interior de los patios, evitando el ingreso y salida de las personas que van desde la calle, como es el caso de los notificadores que traen el centro de servicios, porque para nadie es un secreto que podría, un foco de infección podría ser o el notificador que ingresa a la penitenciaría o el notificador que viene al centro de servicios de ejecución de penas y podría generar una tragedia. Adicionalmente, de esto de tema de buenas prácticas, estamos utilizando, estamos escaneando la totalidad de los documentos que nos devuelven de una cantidad de documentos que tenemos nosotros como carga administrativa diaria. Por ejemplo, los correos del 472 que vienen por físico lo estamos escaneando. Esto agiliza mucho la respuesta y la búsqueda en cualquier momento por si se produce alguna vinculación a una acción constitucional. Tenemos un rastreo mucho más ágil de la situación. Estamos también adelantando junto con el SENDOC un programa de digitalización de unos archivos para la disposición del archivo muerto. Estos son programas que ya tiene la rama judicial establecidos. Hay que hacer unas tablas de retención y que tienen unos requisitos específicos para llenar, pero la idea es generar un poco de espacio en el archivo, en nuestro archivo que ya está absolutamente saturado. Está adelantando ahorita la Procuraduría, está abriendo las puertas a que se efectúen las notificaciones a los procuradores de manera electrónica. Esto no ha sido sencillo, no hay una unanimidad de criterio en ellos, pero ya se está haciendo una especie de piloto con algunos de los funcionarios de la Procuraduría. También la recepción actualmente la estamos haciendo con el mínimo de personal en el centro de servicio. Hay 2 personas en ventanilla, donde normalmente eran 10, están obviamente distanciadas, y lo que hacen es la recepción de las personas que por falta de conocimiento de los medios tecnológicos debe acudir con la petición en físico. Estas personas, en las personas que se puede, estamos dando una sensibilización para el uso de canales electrónicos y ya de ahí poder hacer un redireccionamiento a los juzgados que están actualmente en su gran mayoría trabajando desde sus casas. Muchas gracias por su colaboración y compartir las experiencias con la comunidad judicial. Enseguida, por parte de la Fiscalía, nos acompaña el doctor Ricardo Ortiz. Él es fiscal especializado, jefe de la unidad de apoyo de estructura de la Fiscalía. El doctor Ricardo abordará este tema, por supuesto, desde el rol del ente acusador. Doctor Ricardo, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Doctor, un gusto saludarlo, agradecer la participación de la Fiscalía también en este foro y sencillamente formularle 3 preguntas que han surgido con relación a los temas que han tratado los panelistas que le antecedieron. Lo primero es, desde el rol de la Fiscalía, ¿cómo ha sido la operación de virtualidad en el sistema penal acusatorio? Muy buenas tardes a todos. Referente a la virtualidad y a la funcionalidad, se han venido, como se señalaba por uno de mis antecesores en este conversatorio, alrededor de 150 audiencias virtuales. Se ha realizado con fluidez, sin embargo se han presentado algunos inconvenientes, me imagino yo propio de la adaptación de este sistema que nos tomó de manera sorpresiva a más de uno. Entre ellos surge una inquietud del doctor Edwin Aguilar, que es fiscal jefe de una de las unidades de Bogotá, en la cual el viernes estuvo haciendo una audiencia
estuvo haciendo una audiencia y radicó, y la inquietud que tiene él, que me sugirió la doctora Miriam Rojas, que no pudo conectarse lamentablemente y ha estado muy atenta a este foro, es que se realizó la radicación de la audiencia en el centro judicial, en el complejo judicial de Palo Quemado, y le dijeron que se retirara y que ya el juez se comunicaría con el fiscal encargado de hacer la audiencia. Esa comunicación nunca llegó, eso fue el día viernes, y entonces le correspondió el día sábado volver a repetir el procedimiento de erradicar la audiencia. Entonces, la inquietud es allí, se viene realizando en una sola vía la comunicación. Uno como operador judicial, como miembro de la Fiscalía, radica uno a la audiencia, pero está esperando a que se comuniquen con uno para realizarla. Entonces, se debería buscar un canal más efectivo de una comunicación en doble vía para poder estar al tanto y atentos a la prontitud de esas diligencias. Eso por una parte. Por otra parte, surge otra inquietud respecto del traslado de los elementos materiales probatorios para efectos de las audiencias virtuales. Esto en punto que en las audiencias concentradas la doctora Catalina Ríos nos comentaba que ya había hecho una audiencia virtual completa. Esto es la concentrada de legalización de captura, formulación de imputación, medida de aseguramiento. Y tenemos allí unas situaciones un poco complejas que me gustaría que de pronto nos ayudaran a absolver. Y es en cuanto a la realización de esas audiencias para la inferencia razonable de autoridad o participación que reclama el artículo 306 y 308, uno hace un traslado de unos elementos, pero esos elementos hace el traslado solamente es para controvertir esa inferencia razonable de autoridad o participación, más no es un descubrimiento anticipado de los elementos materiales probatorios. Todas que estos se van o se llevan es a la audiencia de formulación de acusación. Entonces, ¿cómo podríamos manejar ese tema para poder facilitar el traslado de los elementos sin que se torne un descubrimiento y que ya las partes cuenten con esa copia de esos elementos? De resto, las audiencias vienen trabajándose de manera fluida, obviamente con las vicisitudes propias de este cambio de chip, como señalaban por allí, o un paradigma que se viene generando, pero pienso que esto va a ser, de esta crisis va a salir esa oportunidad de mejora y esto en la virtualidad de las audiencias. Muchas gracias. Creo que sí, sin duda esta es una oportunidad para reformularnos y avanzar en el manejo de audiencias. Hay una segunda inquietud y es que nos enuncie de manera precisa cuáles han sido los mayores desafíos para la implementación de la virtualidad en el sistema penal acusatorio. Pues los mayores desafíos, pienso yo, es realmente aprender todos o tener nosotros como el cambio de la tecnología, y pensaría yo también en lograr como unificar criterios en punto de los mecanismos o las líneas de contacto o las páginas a través de las cuales se va uno a conectar. El doctor Carlos señalaba, el juez octavo, a quien envío un saludo, comentaba hace un rato que incluso él cuando generó digamos, la digitalización de sus expedientes, señaló que había tenido que migrar a una plataforma SharePoint y que a él le parece que esa es una de las mejores. Por su parte, la doctora Catalina también señalaba cómo viene trabajándolo con las aplicaciones Teams y White. Entonces, la inquietud que surge allí o la posibilidad de mejora corresponde es a tratar de implementar un solo canal que sea el más efectivo, porque tal como también lo señalaba la doctora Catalina, hay una situación que a veces por temas de edad, de facilidad de acceso a la información y a la informática, se genera mayores inconvenientes por unas u otras personas para efectos de materializar o realizar esa virtualidad de las audiencias. Entonces sería como generar un mecanismo único de contacto y una vía única de generar todo este tipo de virtualidad en las audiencias que permita manejar de manera más fluida para todos los niveles, independientemente de la edad o del grado de conocimiento que tenga acerca de los sistemas, porque pienso yo que ese es uno de los mayores desafíos que yo he visto, por lo menos en los pocos días que llevamos de la implementación del sistema virtual, y es todos tenemos la intención y las ganas de participar activamente de este nuevo desafío de esta tecnología, pero tenemos el tema de no saber el mecanismo, cuál es la página adecuada, cuál es el buscador más acertado, cuál es la forma de fluir mejor en las conversaciones y cuáles mecanismos incluso para generar la digitalización de los expedientes. Muy agradecidos por su participación.
y que, conforme lo anunciábamos inicialmente, a continuación viene el espacio de preguntas. Quiero compartirles que al momento se han conectado alrededor de 7.221 personas en esta transmisión y que de ese cúmulo de preguntas que han resultado, la doctora Catalina Ríos va a efectuar una relatoría para identificar algunas preguntas que se van a resolver a continuación. Doctor, muchas gracias y muy buena tarde. Muchas gracias, muy amable. Sí, buenas tardes. Bueno, hemos seleccionado algunas preguntas, tal como lo decía el doctor José Anderson, pues son muchísimas las preguntas que nos han llegado a través del chat, también las que acaba de realizar el doctor Ricardo, entonces voy a intentar como abarcar algunas que son las que más se han repetido, que abarcan varios temas. Nos pregunta el juez 51 civil del circuito, bueno, por favor indicar la manera en que se puede lograr reunir las partes de un proceso y cómo se graba. Bueno, la reunión se crea por parte del despacho en la aplicación, y al crear la reunión en la aplicación de Teams, pues esta herramienta permite que se incluyan allí las personas que son citadas o que son convocadas para la audiencia. Y frente a la grabación, pues también la aplicación permite que en el momento en que ya se verifique la conexión y se revise si, bueno, hay buen audio, buen sonido, se inicie también por parte del juzgado la grabación, y también el juzgado decide en qué momento esta grabación termina. Hubo muchas preguntas respecto a si la aplicación de Microsoft Teams permite hacer esta grabación. Y ya se ha hecho referencia a ello pues por parte de varios intervinientes, también lo dije en mi intervención, sí, claro que sí, el juzgado hace la grabación, como lo decía, desde un momento de inicio para instalar la audiencia, también puede en algunos momentos cuando ello se requiera parar el audio y parar el video, pues la grabación sigue corriendo, pero se puede no suministrar en ese momento el audio y el video para que se puedan efectuar los recesos, por ejemplo, para que el juez revise elementos o para que se hagan los traslados. Y finalmente, cuando se culmina la grabación, que también esto lo hace el despacho, la misma aplicación pues ya crea todo el registro o el archivo, y este archivo, al terminar esa grabación, entonces se puede compartir y permitir el acceso a las personas que tienen derecho a ese acceso. También había una pregunta de Rafael López y que es relacionada con este tema, en donde se indica la herramienta Teams permite realizar una audiencia reservada de garantías, el audio y video es privado. Sí, precisamente a través de esa selección que puede hacer el juzgado respecto de a quienes les concede acceso y con quienes finalmente comparte ese registro en audio y video de la audiencia, pues se puede garantizar que una audiencia reservada pues conserve esa reserva, por cuanto únicamente se le permitiría o se le daría el vínculo para descargarla pues al solicitante, bueno, a la persona que tendría derecho a acceder a la misma. Pregunta Víctor Amortegui, ¿cómo se crea el equipo de trabajo interno? Por cuanto no todos los empleados cuentan con correo institucional, solo existe en principio el del juzgado. La idea es que todos los miembros del despacho cuenten con ese correo institucional, se han enviado varios correos para que estos puedan abrirse, para que cada uno pueda activar su correo institucional. Creería, o según tengo entendido, todos estos correos para todos los empleados están creados, lo que se requiere es que se puedan activar los mismos y no solo el del juzgado. Entonces así al equipo de Teams estaría vinculado tanto la cuenta del juzgado como la cuenta de cada uno de los miembros del despacho. El juzgado tercero de ejecución de sentencias de Medellín pregunta, buena tarde, agradezco que me aclaren cómo ingresar a Microsoft Teams. Acá empleado nos dan un usuario, solo es el usuario por el juzgado. Bueno, es una pregunta relacionada con la anterior. Cada uno debe contar, como lo decía al inicio, con su identidad digital para que puedan ingresar o vincularse al equipo que se crea en Teams. Y para acceder a la herramienta puede ser, pues, uno descargando la aplicación que se puede descargar en cualquier equipo, incluso en los equipos celulares, en el momento hoy, por ejemplo, en mi juzgado se descargó en cada uno de los equipos de los colaboradores del despacho, y así todos tenemos acceso desde el propio equipo a la herramienta, y se inicia sesión con el correo institucional.
Se pregunta, además, o se preguntó en muchas ocasiones si las personas invitadas a la audiencia deben tener correos institucionales. No, esto se hace para la creación del equipo, pero pues si un defensor, un fiscal o un solicitante en la audiencia o una víctima se convoca a la audiencia, pues se hace con el correo personal con el que cuente, que puede ser de cualquier prestador del servicio de correo electrónico. No se requiere que sean correos propios de la rama o institucionales para que puedan ser convocados a una reunión o en este caso pues a una audiencia. Se pregunta cómo se hace el traslado de los elementos en una audiencia virtual. Bueno, lo ideal es que se pueda tener escaneados los documentos y se pueda compartir a través de la misma herramienta o a través del correo electrónico, pero pues como se ha venido planteando, pues somos conscientes de que eso en muchos casos no es posible. Por ejemplo, en la audiencia que yo realicé, la fiscal delegada en ese momento decía que no tenía en ese momento ningún acceso a un escáner, que no tenía forma de escanear los elementos con los cuales estaba sustentando su petición, y lo que ella hizo entonces fue tomar fotografías con su celular de los elementos, me los envió a mí y yo a partir de ahí pues ya pude verificar los mismos enviándolos a mi correo desde el WhatsApp. La idea es facilitar también que, teniendo en cuenta las características de cada parte, se pueda llevar a cabo la audiencia con éxito y también el traslado. Pero en principio pues el traslado se haría también de manera virtual a través bien sea de la propia herramienta de Teams o del correo electrónico, escaneando o tomando fotografías de los elementos. Se hace una pregunta por parte de Héctor Castañeda muy similar: ¿cómo se corre el traslado de los elementos de la defensa al momento de oponerse a la solicitud de la fiscalía a una legalización de captura o solicitud de medida de aseguramiento? De igual forma en que lo realiza el fiscal. Bueno, esta pregunta, más que para mí, pues estaría dirigida a los ingenieros, porque se indica: para que los abogados defensores puedan vincularse a las audiencias virtuales, ¿qué requerimientos informáticos deben tener? Pues no sabría precisar los requerimientos informáticos. Ok, pues sí, yo... Bueno, a la pregunta es solo aportar al despacho, al correo oficial del despacho, un correo, cualquier dominio, o sea, sea Google, Hotmail, el que quiera, con eso basta. Nada más. Sí, y yo considero que con cualquier equipo que tenga acceso a internet se puede lograr la conexión. Los equipos que en este momento tenemos en el despacho a mi cargo no son equipos nuevos, de hecho son equipos pues que tienen su buen tiempo, pero todos ellos permitieron fácilmente instalar la aplicación de Teams y hacer uso de ella, por lo que creo, sin tener pues ya el conocimiento técnico experto en cuanto a ello, que la herramienta no es muy pesada, no requiere una amplia, no sé, ancho de banda o bueno, muchos requerimientos informáticos al respecto. Se pregunta por parte de Gloria Fonseca: ¿se puede tener acceso a la grabación de la audiencia inmediatamente después de terminada la misma? Sí, claro que sí, pues en la audiencia, por ejemplo, que yo realicé, una audiencia aproximadamente, la última que fue como de 2 horas, se demoró aproximadamente 15 minutos en descargarse y preparar el audio, pero una vez ya la herramienta crea ese registro de audio y video, se puede compartir con las partes que el juzgado seleccione que quiere compartir la herramienta, el registro de audio y video. En este momento la estamos compartiendo con un servidor del Centro de Servicios Judiciales designado para ello, para que vaya guardando esa información y, como lo decía, con los interesados en la audiencia. Fernando Duarte pregunta cómo se obtiene la herramienta Teams. Pues se puede descargar directamente, como lo decía, de internet o en cualquier equipo celular o que tenga acceso a internet. Bueno, quisiera saber si los jueces penales municipales con función de control de garantías en Bogotá están haciendo audiencias de control previo y posterior de legalidad en forma virtual. Sí, en este momento y a partir de la emergencia. Anteriormente, como lo expliqué en mi intervención, pues no se estaban realizando audiencias de este tipo de forma virtual. En este momento sí se están realizando. Pregunta la doctora Diana Silgado: ¿es posible que se cite para las audiencias preliminares al Ministerio Público? ¿Cómo se haría? Sí, en la forma que hemos venido explicando. Simplemente se necesita contar con el correo electrónico del Ministerio Público para que se pueda convocar o invitar a la reunión o a la audiencia cuando esta se crea en la herramienta. Se pregunta
¿Cuáles serían las estrategias para la seguridad de la información? Es decir, ¿es posible que los proyectos sean conocidos por las partes antes de ser revisados por el juez? No, el proyecto no es conocido por las partes antes de ser revisado por el juez. Desde que se crea esas carpetas en OneDrive, únicamente se establece, y al configurar la misma así se hace, que tienen acceso a ellas las personas que están autorizadas, y en ese caso son los miembros del despacho. Igualmente, cuando se hace a través de la ponencia digital de Teams, pues se hace únicamente entre los miembros del equipo. De esa manera, únicamente el proyecto es conocido por quienes son miembros de ese equipo o quienes tienen acceso a esa carpeta de OneDrive, bien sea porque tienen acceso a ella a través del correo electrónico y de su contraseña. Entonces, pues no conocen los proyectos antes de que sean revisados por parte del juez. El doctor Alexander Vázquez Fernández, defensor público de la Regional Quindío, pregunta si que hay una inquietud en torno a la entrevista que debemos hacerle al capturado. Gozaremos de privacidad para dialogar con el usuario virtualmente, garantizando que esta conversación no quede grabada. Claro que sí, incluso la herramienta permite que se silencie el micrófono. Entonces, bueno, y como lo decía, el juzgado decide cuándo iniciar la grabación. Entonces, el defensor, al inicio de verificar la conexión, puede decir que necesita un momento para que se garantice la entrevista con la persona capturada, y él puede silenciar su micrófono, incluso puede suspender la cámara de video. Entonces, en ese momento estamos todos conectados, pero no podemos ni ver ni oír pues, las partes que así lo dispongan desde la herramienta. Entonces, sí se puede garantizar que ellos puedan comunicarse de esa forma, y asimismo pues no empieza a grabar hasta que el juzgado no instala la audiencia. Entonces, el juzgado es el que verifica cuándo inicia la grabación. Quisiera saber cómo manejan carpetas compartidas en el grupo para garantizar que los archivos sean inmodificables o evitar que por error alguno de los miembros del equipo los vaya a modificar. El sistema crea una trazabilidad, entonces se puede ver quién ha accedido al archivo y quién ha modificado el archivo. Pues esta pregunta, entiendo, es para los trámites o los proyectos en diferentes acciones constitucionales, y sí, pues uno puede verificar ahí quién ha modificado, quién ha accedido al archivo. En este tipo de, no son carpetas compartidas, pues es en Microsoft OneDrive. Y pregunta Edna Condia, sí se pueden hacer por Microsoft Teams las audiencias sin necesidad de programación previa por el Sendoc. Sí, porque pues no se requiere la creación del ID como se requiere por la otra herramienta. Simplemente se requiere que el juzgado cree únicamente con el número de radicado la reunión directamente desde la aplicación de Microsoft Teams. Y respecto a la última pregunta que hacía recientemente el doctor Ricardo en su intervención, respecto de cómo garantizar pues que la defensa no quede con copia de los elementos del traslado que hacen parte del sustento de la inferencia razonable en las audiencias de garantías. Pues como lo decía hace un momento, pues la Fiscalía corre traslado de estos elementos y lo puede hacer a través de cualquier medio al despacho, y la herramienta permite que se comparta incluso la pantalla sin compartir el documento. Entonces, si esa sería la solicitud, pues se podría poner el documento en la pantalla para que pueda ser visualizado, por ejemplo, por la defensa, sin que eso implique una descarga, sino simplemente se estaría compartiendo la pantalla del juez, o lo puede hacer pues directamente el fiscal, compartir su pantalla para que puedan ver los elementos que allí tiene, sin necesidad de que esto implique una descarga de estos archivos. Pues eso sería como las preguntas más importantes y que no se cruzan, bueno, con otra información que ya se ha suministrado, otras preguntas que se le han hecho a otros panelistas. Doctora, muchas gracias. Bien, doctora, enseguida nos acompañará la doctora Mari Lucero. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento infinito por el número de personas que se conectaron a este primer conversatorio piloto que hace la Escuela Judicial. Tuvimos algunos problemas de conectividad al inicio, pero es un tema que tenemos que superar. Agradecimiento especial, por supuesto, a todos los formadores que de manera entusiasta, activa, desprevenida, sacaron su tiempo laboral para compartir las buenas prácticas y motivar a todos los servidores judiciales en la virtualización de la actividad judicial.
Me complace mucho saber que en este conversatorio estuvieron los distintos actores del sector judicial y que tanto necesitamos de las buenas prácticas y de, como decía uno de los participantes, de los panelistas, de criticarnos de manera propositiva para mejorar. Este es un espacio que lo vamos a seguir compartiendo, no solo en la especialidad penal, sino en las demás especialidades de la jurisdicción ordinaria, de la jurisdicción contencioso administrativo, jueces de paz, en el sistema de la gestión de la calidad y otros temas que son de interés para la actividad y para el fortalecimiento de la gestión judicial de cara a esta emergencia y de esta coyuntura que vive no solo Colombia, sino el mundo, y aprovechar todos los medios, los entornos digitales para hacer más cercana esta capacitación a los servidores judiciales. Así que muchísimas gracias. Estaremos atentos a otra oportunidad e informarles con anticipación lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, una feliz tarde para todos desde sus lugares de trabajo, desde sus hogares. Doctora, muchas gracias y nuevamente muchas gracias a todos los panelistas y las personas que acompañaron la transmisión. Una feliz tarde.